Así que déjeme recapitular. Tenemos alguien que nos visita por primera vez esta mañana, primera vez en la iglesia. ¿Habrá alguien primera vez? Levante su mano si vino por primera vez. Queremos conocerle. ¿Habrá alguien o no? Sí, por allá tenemos a una pareja, ¿verdad? Una pareja. Bienvenido, fuerte el aplauso para ustedes, que el Señor les bendiga. No se vayan, tenemos un regalito para ustedes al finalizar. ¿Lo sugieres? Le pedimos ahí. Ah, ya se lo dieron. Ah, entonces se pueden ir tranquilos. Ajá. Ah, empezamos de atrás para adelante. Muy bien. Así que damos gracias a Dios. ¿De dónde son, hermanos? De Colombia. Fuerte el aplauso. Bienvenidos. Qué bueno. Muy bien. Déjeme darle 2 o 3 anuncios antes de entrar en la palabra del Señor. Primero que nada, contarles que el domingo que viene tenemos bautismos en el servicio de las 11. Hay varias personas que han decidido bautizarse. No son muchos en este mes, pero sí hay un grupo que ha decidido bautizarse, obedecer al Señor. Hermano, hermana, si tú le has dado la vida a Cristo, por eso te digo hermano o hermana, si tú le has dado tu vida a Cristo y todavía no has dado ese paso de obediencia, no dejes pasar el tiempo. Yo no me bautizo cuando estoy en la perfección. Yo no me bautizo cuando estoy listo. Yo me bautizo cuando he recibido a Cristo como el Señor y Salvador de mi vida. Yo nunca estaré listo, nunca estaré al nivel que pensamos que debemos de estar. Y la realidad es que cuando venimos a Cristo empieza una nueva vida en nosotros. Así que ahí obedecemos al Señor, ahí nos bautizamos, ahí empieza un camino de crecimiento, de madurez espiritual en nuestra vida. Así que si usted le ha dado su vida al Señor y no ha pasado por el paso de obediencia del bautismo, este es el momento para obedecer. Si a usted le gustaría bautizarse, hable conmigo al finalizar el servicio para ponernos de acuerdo y este próximo domingo estaremos obedeciendo al Señor en esta área, ¿verdad? Yo sé, hay gente que me dice, no, pastor, lo que pasa es que a mí me bautizaron cuando yo era bebé. Sí, pero tú no lo decidiste. Y el bautismo viene después de una decisión. El bautismo viene después que uno ha decidido personalmente aceptar a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida. Así que es importante que esta sea una decisión hecha por usted y no hecha por sus padres. Sus padres, lo que nosotros hacemos y lo que la Biblia nos enseña es que nuestros padres nos dedican, nos presentan al Señor, como lo hicieron con Jesús a los 8 días en el templo. Pero la decisión del bautismo es una decisión personal. La decisión de aceptar a Cristo es una decisión personal. Dios tiene hijos, Dios no tiene sobrinos, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. ¿Cuántos dicen amén? Así que si no ha tomado esta decisión, por favor, tómela. Esto es de urgencia, esto es importante en su vida, esto marca quién es nuestro Señor. Yo no le puedo decir a Jesús, tú eres mi Señor, pero no me bautizo. Tú eres mi Señor, tú eres el que gobierna mi vida, pero no te voy a hacer caso. O es el rey o no es el rey. O es el rey de mi vida o no es el rey de mi vida. ¿Cuánto me están entendiendo? Así que, hermanos, esta es una oportunidad maravillosa del próximo domingo. Por otro lado, también quiero anunciar que tenemos reunión de jóvenes, hermanos, todos los viernes a las 7:30 de la tarde. Los jóvenes entre 12 y 18 años, hasta que no cumplen los 19, los jóvenes pueden participar en la reunión de jóvenes. Todos los viernes aquí hay un grupo de hermanos que se preparan, se capacitan, vienen con todo el amor para ayudarle a sus hijos para poder crecer en el camino del Señor. Así que queremos animarles, si usted tiene jóvenes en esa edad, mándelos a que busquen al Señor. Yo sé, los jóvenes le escapan a veces a las cosas de Dios. Es normal, es natural, pero para eso estamos los papás. ¿O no? Para eso estamos los papás. Los papás dirigimos. La Biblia dice, bienaventurado, la Biblia nos enseña que, mire, yo le he contado a usted y yo le he dicho que la Biblia nos dice que, la Biblia dice, bienaventurado el que llena su aljaba de hijos. ¿Sabe lo que es la aljaba, no? El lugar donde el arquero ponía sus flechas. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué bienaventurado el que llena su aljaba de hijos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué representaba? Bueno, un arquero saca su flecha y dirige su flecha a donde él quiere que la flecha vaya. Yo no puedo tener hijos de 15, 16, 17, 18 años que me van a decir a mí lo que tienen que hacer. Mis hijos van a hacer lo que yo diga que van a hacer. Porque hay una autoridad en la casa. Porque hay un padre en la casa.
Y cuando mis hijos sean mayores de edad, y cuando mis hijos vivan solos, y cuando mis hijos tomen decisiones por sí mismos, ellos tendrán que tomar sus propias decisiones. Mientras tanto, mis hijos hacen lo que papá dice en la casa. ¡Qué silencio! Gloria a Dios. Eso tiene que ser así. De otra manera estamos mal, hermanos. De otra manera estamos mal. Así que quiero animarles a los padres, a que sean padres, que enfoquen, que dirijan, escúcheme bien, padres que dirijan la vida de sus hijos. ¿Alguien puede decir amén? Viernes 7:30 de la tarde. Viernes 7:30 de la tarde. Reunión de jóvenes para que tus hijos puedan crecer. No después venga llorando diciéndome que mi hijo se perdió, que mi hijo ya no se congrega, que mi hijo, porque has tenido oportunidad una y otra vez y dejas que tus hijos dirijan tu vida. Bueno, pero esto no es la predicación. Seguimos adelante, mis hermanos. ¿Cuándo es la reunión de jóvenes? ¿A qué hora? 7:30 de la tarde. Muy bien. También, hermanos, se viene nuestro campamento familiar. Gloria a Dios. Ya vi que hay gente que reservó su lugar. Tenemos un problema con la pantalla, por eso no tenemos toda la pantalla esta mañana. Estamos con varios problemas, con aire, con pantalla, con varias cositas. Les pedimos paciencia, estamos trabajando en eso. Entonces no le puedo dar el link, pero ya está el link de la registración del campamento familiar en la página web. Si usted va a iglesiarichmond.com, va donde dice campamento familiar y usted se puede registrar hoy día. Usted va a asegurar su lugarcito en el campamento familiar, su lugar para poner su tienda de campaña. La pasamos espectacular esos días. Eso va a ser del 2 al 4 de octubre. Pasamos 2 o 3 días realmente hermosos en el campamento familiar, donde las familias compartimos, tenemos unidad, compañerismo, comemos, nos divertimos, adoramos al Señor. Así que queremos invitarte. Hay más o menos 30 espacios disponibles. Y usted sabe, somos mucho más familias que eso, así que los primeros 30 que puedan agarrar ese espacio van a tener un lugar. Ahora, les quiero pedir un favor, solo compre el espacio para usted. Hay gente que dice, no, pero yo lo voy a comprar para mi tío, mi prima, mi amiga. Compre el espacio para usted, la iglesia es grande, necesitamos que los miembros tengan la prioridad, ¿verdad? Si al final hay lugar, se lo dejaremos saber, pero por ahora solo compre el espacio para cada familia. ¿Están de acuerdo o no? Bueno, y si no están de acuerdo también, igual, cómprelo. Uno solo, ¿verdad? Así que, mis hermanos, tenemos eso. Y recuerde, por último, Renovados, 19 de septiembre. Renovados es una conferencia a nivel estatal que se hace con todas las iglesias bautistas de Virginia. Va a ser un sábado en una iglesia muy linda, muy grande, que está en Colonia Heights. También vamos a tener más información. Buenos predicadores, buenos conferencistas para la familia, para la iglesia, justamente para renovar el corazón en el Señor. Va a ser una linda oportunidad para ir y aprender de estos hombres del Señor. ¿Amén o no amén? Así que más que invitados también para Renovados, totalmente gratis, comida incluida, hay Chick-fil-A. ¿A cuánto les gusta el Chick-fil-A? Ahí está. Los jóvenes van por el Chick-fil-A, no por la conferencia, ¿verdad? Pero bueno, ahí está entonces. Todos estos anuncios y a bajo precio. ¿Qué le parece? Gloria a Dios. Vamos a la palabra del Señor. ¿Todo bien? ¿Lo sugieres allá? ¿La pared se sostiene bien? Aleluya, gloria a Dios. Muy bien. Hoy día, usted sabe, venimos predicando en secuencia todo Génesis y acabamos de salir de estudiar la vida de Jacob. Y ahora vamos a entrar a estudiar la vida de José, que es el hijo de Jacob, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar la vida de José. Y la vida de José, hermanos, nos va a ocupar varios domingos porque realmente José se conoce como José el soñador. La vida de José realmente es una vida que nos inspira, es una vida que nos va a ayudar a enfocarnos en el Señor. A José lo conocemos como el soñador. Dios le da sueños de justicia a José. Dios le da el sueño de su propósito. Dios les muestra a José cuál va a ser a su propósito, pero el proceso de José para llegar al propósito realmente va a ser muy complicado. Algunos conocen la historia de José. El proceso va a ser súper complicado. Y José normalmente, yo siempre he escuchado predicaciones de la vida de José y normalmente las predicaciones hablan de todo lo bueno, de todo lo excelente, de todo lo capaz que José fue. Pero hoy día yo quiero hablar con ustedes y ver otra área en la vida de José. José, hermanos, decimos en Argentina, fue un crack. José era un hombre a seguir.
Pero vamos a ver algunas áreas en esta mañana que no fueron tan así. Yo he titulado el sermón de esta mañana, Necedad que abre las puertas del odio. Necedad que abre las puertas del odio. Yo iba a ponerle al sermón otro mensaje, pero iba a ser medio raro. Me odian por menso. Así que dije, bueno, lo vamos a hacer un poquito más pulido, ¿verdad? Necedad que abre las puertas del odio. Pero me gustaba más, me odian por menso. Y vamos a ver un poquito hoy día acerca de la vida de José. Mire, vaya conmigo, Génesis 37, verso 18 al 20. Vamos a empezar por ahí. Génesis 37, verso 18 al 20. Y después vamos a seguir adelante vamos a retroceder un poquito en la vida de José. ¿Lo tiene? Yo lo tengo en la Nueva Traducción Viviente. La Biblia dice lo siguiente. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan, ¿para qué? Para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de las cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Yo le agregaría ja, 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 ja. El odio de esos hermanos, ¿verdad? Hermanos, comienza la historia bíblica diciendo que José viene a donde estaban los hermanos trabajando y ellos dicen, miren, ahí viene el soñador, vamos a matarlo. Qué raro, ¿no? Queriendo matar a José. El soñador, aquel hombre que Dios le dio un sueño de su propósito, porque vamos a ver que ese sueño que Dios le da a José es un sueño, un propósito divino, es el propósito de Dios para la vida de José. Dios te ha dado el sueño del propósito para tu vida. Dios te ha mostrado cuál es el propósito de tu vida. Imagínate saber cuál es el propósito de Dios para tu vida. Que tú tengas el plan para tu vida. Saber el sueño que José había tenido era que sus hermanos se iban a arrodillar delante de él, que él iba a ser el líder, que él iba a ser un gran jeque, que él iba a ser una persona de autoridad, que él iba a ser un hermano, el que manejaba la situación. Él sabía, Dios le había dado cuál era su sueño. Y era un sueño divino. Era algo que venía de Dios. Sin embargo, sus hermanos dicen, ahí viene el soñador, vamos a aprovechar, vamos a matarlo y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Es raro, ¿verdad? Cuando vemos la vida de estos hombres como Jacob, como Abraham, como Jacob, como Isaac, como José en este caso, normalmente, hermanos, vemos lo perfecto de ellos, vemos los hombres de fe que fueron. Pero qué bueno que la Biblia no nos muestra solamente eso. Qué bueno que la Biblia nos permite ver otras áreas en su vida. Y hoy día yo quiero mostrarles que no siempre fue así, que no siempre fueron hombres tan perfectos, que no siempre fueron hombres que hacían todas las cosas bien, que también tenían fallas, que también se equivocaban. Y eso nos ayuda a nosotros a poder mirar sus vidas y poder aprender de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Fueron tan mensos algunos. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra menso, no? En el griego. Fueron tan mensos algunos, en este caso, que van a sembrar semillas de odio en el corazón de la gente. Semillas de odio. ¿Sabe que usted y yo podemos sembrar odio en el corazón de la gente? Muchas veces dándonos cuenta, muchas veces sin darnos cuenta podemos sembrar semillas de odio. De hecho, quiero decirles algo, hermano. Esta predicación que yo voy a dar esta mañana no es para usted. Esta fue para mí. Gracias, Jesús, dice el hermano. Esta fue para mí. Yo lo he hablado con mi esposa, lo he hablado con familias, con amigos, de esta predicación que voy a predicar esta mañana. Dios me habló a mí, gloria, todo el domingo me habla a mí. Pero ¿se acuerda cuando Jacob se encontró con Dios? Esa noche. ¿Cómo salió Jacob? Cojo. Hermano, a mí el Señor después de preparar este sermón, yo he salido cojo de las dos piernas, de los brazos, golpeado. El Señor me ha pegado duro esta semana a mi vida. Y yo quiero compartirle, porque somos tan mensos que a veces sembramos semillas en el corazón de la gente que ocasiona odio, rechazo. Qué silencio, gloria a Dios. ¿Qué semillas son estas que sembramos?
¿Qué semillas son estas que a veces sembramos, que no nos damos cuenta o que sí nos damos cuenta, pero que logramos que la gente tome rencor, rechazo sobre nosotros? Miremos la Biblia, Génesis capítulo 37, verso 3 al 11. Primero que nada, dice la Biblia, Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en la vejez. ¿Me va siguiendo? Por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero por el contrario, sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigía ni una sola palabra amable a José. Vamos a leer hasta ahí. Fíjese, acá hay una semilla sembrada. Una semilla sembrada en el corazón de los hermanos de José, y es la semilla del favoritismo. Es la semilla del favoritismo. Y acá vemos no tanto a José, aquí vemos a Jacob, hermanos, sembrando esta semilla en el corazón de los hijos. Dice la Biblia, Jacob amaba más a José que a sus otros hijos. Y entonces Jacob mandó a hacer un regalo especial. Jacob mandó a hacer una túnica especial para uno de sus hijos, para José. Y dice la Biblia, por eso sus hermanos lo odiaban. Dice literalmente, sus hermanos lo odiaban porque su padre los amaba más que a ellos. Aquí vemos una semilla sembrada en el corazón de los hijos. Después tienen que, ¿saben dónde terminan esos hijos? En el cara a cara con Dios, en el retiro de sanidad interior. Porque o terminan con un psicólogo, o terminan en algún problema, porque vieron las diferencias, el favoritismo que hacía su padre con ellos. ¿Cuánto me están entendiendo hasta aquí? Hermanos, habían problemas realmente serios en esta familia. Su hermano, dice la Biblia, los odiaban. Dice, no dirigían ni una sola palabra amable hacia José. La otra versión dice, no le hablaban a José. ¿Cuántos hermanos hay en familia que no se hablan? ¿Cuántos han tenido un problema con su hermano, con su hermana y quedan distanciados por tiempo? Espero que en la iglesia eso no suceda. Espero que entre creyentes eso no suceda. Pero ¿cuántas familias conocemos que entre los hermanos hay pleitos increíbles? Y muchas veces es porque un padre, es porque una madre ha cometido el error, ha sido tan menso, ha sido tan ingenuo, que ha generado favoritismo en la vida de sus hijos. ¿Me está siguiendo? La Biblia dice que Jacob amaba más a José. La Biblia dice que él lo demostró visiblemente. Él le regaló un regalo especial. Es como si yo agarrara a mis hijos y le dijera a mi hijo Jonathan, tomá, acá hay un carro para vos, y a mis otras dos hijas le digo, no, para ustedes no hay. ¿Qué puedo generar en el corazón de mis hijos? ¿Qué puede pasar en mis hijos? Sin duda van a tener odio sobre uno de ellos. Y te digo más, y van a llegar a tener odio para conmigo mismo. Y pareciera algo muy normal esto, hermano, pero nos lleva a tener problemas familiares a largo plazo. A largo plazo, hijos que crecen con rencor en el corazón. Yo les he contado a ustedes que alguna vez yo sentía que mi padre tenía favoritismo con mi hermano. Y eso a mí me generaba mucho dolor en el corazón. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero eso genera dolor en el corazón. Y eso es lo que vemos en la vida de José y sus hermanos. Hermano, esto no solo fue una demostración de amor, porque los padres pensamos, no, pero es que yo lo amo. No solo es una demostración de amor para José, sino que es una humillación para los demás hijos. A veces nosotros lo vemos desde el vaso medio lleno, lo vemos desde el punto de vista positivo. No, pero es que yo lo amo, es que yo quiero quedar bien con mi hijo, quiero hacer algo por mi hijo, pero no nos damos cuenta el daño que ocasionamos en el resto de la familia. En otras palabras, hermanos, el favoritismo, aunque a veces es bien intencionado, porque a veces es bien intencionado, siembra raíz de amargura e injusticia en los demás. Hace unos días atrás yo estaba dando una clase acá y estamos hablando de Jesús y sus 12 discípulos y esto y lo otro, y yo dije algo, ¿el pastor tiene favoritos? O les hice la pregunta al grupo, ¿el pastor puede tener favoritos? Y varios hermanos dijeron, no, y yo les dije, sí. Y entonces me dice, ¿por qué no? Y porque Jesús tuvo favorito, o no tuvo favorito.
Jesús tuvo favoritos. Jesús tenía multitudes, tenía 70, tenía 12, tenía 3 y tenía 1. Y con cada uno iba a un nivel más de profundidad en su relación. ¿Me está siguiendo o no? Entonces yo dije, el pastor tiene favoritos. O cercanos. Y entonces la gente, y una hermana, no voy a decir su nombre, pero una hermana que estoy mirando, y no voy a decir su nombre, pero es venezolana y alta, grandota, así, ¿verdad? Pelo rubio, ajá. Que no voy a decir su nombre, pero que está ahí atrás. Ah. Sentadita al lado de Luis. No digo nombre. La hermana me hace, cuando yo dije así, me hace, y le digo, sí, hermana, claro que sí. Y entonces yo le pregunté, estaba Juancito por acá sentado. Le digo, Juan, tú tienes, las 300 personas que vienen a esta iglesia, ¿son todos tus amigos íntimos? ¿Tenés la misma relación con todos? Me dijo Juan, no. Yo me junto más con los gorditos, me dijo él. ¿Y usted, hermana, se junta? No, yo tengo más. Entonces es normal, ¿verdad? Que cada uno tengamos gente más cercana. Entonces yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Es normal que un padre ame más a un hijo que a otro? Ahora te la tiro picando a ti. ¿Es normal que un padre ame más a un hijo o que tenga más afinidad con un hijo que otro? Yo le hice esta pregunta a mis hijos, los reuní a todos el otro día. Le dije, che, escúcheme una cosa. ¿Es normal que yo ame más a uno que al otro? Le pregunté, por ejemplo, a mi hija Micaela. Ahora sos mamá. Y me dice, bueno, podés tener más afinidad con uno que con otro. Podés llevarte mejor con uno que con otro. Entonces yo te pregunto a ti, ¿es normal que un padre ame más a un hijo? Amar es dar. ¿Sabía usted eso? Amar es dar. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. Amar es dar. Cuando yo amo, yo doy mi vida, doy mi tiempo, doy mis recursos. Eso es amar, hermano. Lo otro es sentimiento barato. Amar es cuando una persona le da a otra, ¿verdad? Le da el tiempo, le da el cariño, le da la atención. Ahora, ¿es normal que un padre ame más a uno que al otro? ¿Sí o no? Atrévase. Atrévete. Ajá. Algunos dicen no, otros me dicen que sí. Yo les puedo decir algo. Sí es muy normal. Es muy normal que un padre... No, mire. Y alguien dice, pero no debiera. Pero está ahí. Está ahí. Lo vemos en la vida de José. La Biblia dice que Jacob amaba más a José. ¿Por qué amaba más Jacob a José? ¿Cuál es? ¿Qué dice la Escritura? Habían 2 o 3 razones. Número 1, era un chismoso José. Dice la Biblia en el verso 1, verso 2, que José trabajaba con sus hermanos, José era el más chico, y que cuando sus hermanos hacían fechorías, él venía y le contaba a su padre, ¿verdad? Que no está mal, menos mal que tenemos a alguien que nos dice lo que están haciendo los hermanos. Gloria a Dios. Eso ya generaba cierto rechazo por los hermanos que andaban más perdidos que Adán en el Día de la Madre. Pero segunda cosa, la Biblia dice que José nació cuando Jacob era viejo. Quiere decir que era de los más chicos que él tenía. Siempre el más chico es el regalón del papá. ¿Me está siguiendo o no? Entonces puede ser, pero también puede ser que hayan hijos que sean más accesibles, que tengan más afinidad con el padre. ¿Qué pasa cuando tenés un hijo rebelde? Cuando tu hijo es rebelde y tenés otro hijo que no es rebelde, ¿con cuál tenés más afinidad? ¿Con cuál te relacionas más? ¿Qué pasa cuando tenés un hijo que es bien compañero? ¿Qué pasa una madre cuando tiene una hija que le gusta colaborar con ella en la cocina, que le gusta estar con mamá? Obviamente hay una relación más cercana, es totalmente natural. Entonces, hermanos, pueden haber razones para que un padre tenga más afinidad, para que una madre tenga más afinidad sobre otro, pero entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué de mal? ¿Por qué pastor dice que fueron mensos? ¿Por qué pastor dice que cometieron errores, el favoritismo? ¿Por qué? Porque, hermanos, el problema no es tanto que su padre sintiera sentimientos distintos sobre sus hijos. El problema es más bien con la sabiduría que un padre administra esos sentimientos para con sus hijos. Yo no puedo cambiar nada de lo que siento. Usted no puede cambiar nada de lo que siente, porque los sentimientos son sentimientos. ¿Me está siguiendo?
lo que yo sí puedo cambiar y lo que yo sí puedo controlar es cómo manejo esos sentimientos a la luz de mis hijos, a la vista de mis hijos. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Yo puedo manejar cómo manejo esos sentimientos. Mire, hermano, la Biblia dice, sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. La razón que sus hermanos odiaban a José no es porque su padre tuviera sentimientos especiales para José, es porque ellos se habían dado cuenta que su padre lo amaba más. Quiere decir que si ellos se dieron cuenta, quiere decir que sus padres no manejó bien las emociones. Quiere decir que a su padre se le salían las emociones. Quiere decir que él era evidente cómo amaba más a un hijo que al otro. Y yo puedo tener sentimientos quizás más para un hijo que para el otro. Puedo tenerlos. No digo que a uno no lo ame o que al otro sí lo ame. Lo que digo es que pueden haber afinidades distintas. Pero lo que yo debo tener cuidado es cómo manejo esas afinidades para que ellos no sientan las diferencias. Y yo creo que ahí está el problema, yo creo que ahí es donde donde la regamos. Porque muchas veces tenemos afinidades y muchas veces no tenemos el cuidado, el tacto, y muchas veces lastimamos y herimos el corazón de los demás hijos. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces la pregunta es cómo administrar sabiduría en la práctica, cómo administramos esa sabiduría que solamente viene de Dios en la práctica, cómo hacemos con el favoritismo y las relaciones, cómo hacemos en la vida diaria con nuestros hijos, cómo hacemos en la iglesia, cómo hacemos en el trabajo cuando yo soy un líder para no tener favoritismo, aunque tenga sentimientos diferentes hacia la gente. ¿Cómo hago yo para ser una persona equitativa? ¿Cómo hago para no mostrar diferencias? Aunque yo las sienta. ¿Cómo hacemos? Bueno, algunos consejos muy rápidos para nuestra vida. En primer lugar, hermanos, tenemos que tener autoconciencia. Lo primero que tenemos que tener es tener autoconciencia, es reconocer la tendencia al favoritismo que nosotros tenemos. Yo tengo 5 hijos, yo tengo que reconocer en cuál de esos 5 yo siempre tengo la tendencia a estar más cerca, a hacerle mejores atenciones, cuando hay problemas salir a favor de él o de ella. ¿Cuántos me están siguiendo? Yo necesito ser consciente de cuál es mi tendencia. ¿Me está siguiendo? Y en segundo lugar, yo necesito llevarlo a la oración al Señor. ¿Quién es el dador de sabiduría? El Señor. Yo necesito llevarlo a oración. Yo necesito pedirle al Señor sabiduría para tratar con justicia la vida de cada uno de mis hijos. Yo necesito pedirle al Señor sabiduría para tratar con la iglesia y con los líderes. ¿Saben que a veces los líderes se enojan? Y dicen los líderes, pastor, usted tiene favorito. Ya te lo dije hace un ratito. Yo necesito pedirle al Señor. Y aunque sí hay gente más cercana, donde yo puedo relacionarme más profundamente y todos esos temas, yo necesito tener cuidado porque muchas veces puedo estar generando odio, y aquí es donde yo le digo que a veces metemos la pata, estamos generando odio en el corazón de la gente. Y a veces sin intención. ¿Me está siguiendo o no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, autoconciencia, oración. Tenemos que tener igualdad en el trato y en las oportunidades que le damos a todo el mundo. Igualdad en el trato, hermanos. Igualdad en el trato a nuestros hijos. Igualdad en cómo regañamos. Igualdad en cómo recompensamos. Igualdad en cómo hacemos cada cosa con nuestros hijos. Tenemos que ser intencionales para no generar amargura en el corazón de nuestros hijos. Para no generar amargura en el corazón de la gente que está bajo nuestro cuidado. Tenemos que darles oportunidades balanceadas a nuestros hijos. Yo no le puedo dar oportunidades solo a uno. Tú ve a estudiar, yo me voy a esforzar para que tú estudies. Ustedes vean cómo hacen. Eso no estaría bien de mi parte. Eso generaría en el corazón de mis hijos mucho malestar, mucha amargura, mucho odio contra sus hermanos o contra su padre. Entonces a veces nosotros por mensos, sin mala intención, le podríamos titular al mensaje, mensos sin mala intención. Muchas veces por mensos cometemos errores que generan odio en el corazón de nuestros hijos. ¿Me está siguiendo? Una de las cosas que podemos practicar es la escucha activa a todos para que cada uno de nuestros hijos se sientan valorados. Es muy común que los padres, cuando hay uno de los hijos que te cansa, que te vuelve loco, que tú no lo quieras ni escuchar. Que te habla y tú ya no me hables. Pero viene el otro y te habla y tú le escuchas. Hermano, esas cosas los hijos las están mirando, las están apuntando. Y ahora tienen iPhone, la escriben rapidito.
¿Me está siguiendo? Eso genera. Usted dice, no, pero ¿por qué el nene es así? ¿Por qué? Bueno, ¿qué hemos hecho nosotros como padres? La comunicación. Cuando comunicamos las cosas, tiene que ser clara. La comunicación debe ser clara. Cuando explicamos decisiones, debemos explicarlas con claridad. Hermanos, si hay tratos diferentes, piensen esto. Si hay tratos diferentes, por ejemplo, un hijo puede venir, mire, le voy a hablar de mi familia esta mañana, para darle ejemplos porque es la única que tengo. No soy como Jacob, que tenía 4 mujeres, ¿no? Aunque hay algunos acá que están como Jacob. Solo que él las tuvo todas en un solo momento. Escuche. Cuando explicás, cuando tomás decisiones, es importante, si hay trato diferente, que tú puedas ser claro y que puedas explicarlas. Y no solo eso, y que puedas tener empatía en explicarlas. ¿Qué quiero decir con eso? Miren, por ejemplo, viene mi hija Abril y me dice, papá, ¿puedo salir con mis amigos al cine o mis amigas al cine? Yo automáticamente le digo, sí, Abril, puedes ir. Pero de repente viene Jonathan. Y voy a hablar de Jonathan porque no está enfermo. Viene Jonathan y me dice, papi, voy con mis amigos al cine. Y muchas veces le he dicho no. Entonces hay diferencias ahí. Pero entonces como papá no me alcanza con decirle sí a uno y no al otro. Yo necesito ser empático con Johnny. Empático es ponerme en los zapatos de él. Yo necesito ser claro con Johnny. Necesito explicarle por qué no le puedo dar permiso. Y muchas veces es porque los amigos de él no los conozco. Y es porque los amigos de él no son creyentes. Y es porque los amigos de él no me generan confianza. Y muchas veces yo le tengo que decir por esto y por esto. ¿Pero por qué Abril sí? Porque las amigas de Abril son las chicas de la iglesia. Conozco a sus padres, conozco a su familia, conozco a las chicas. Entonces tengo un nivel más de confianza. Cambia tus amistades, relacionate mejor y entonces no va a haber ningún problema. Yo le estoy dando dirección a mi hijo ahí, sí. Él no puede pensar que es favoritismo porque yo le estoy marcando la razón por qué no lo puedo dejar ir. Y yo le digo, yo te entiendo que te enojes pero es por tu bien. ¿Me estás siguiendo? Entonces, cuando yo voy a tomar decisiones que a veces parecen injustas, yo necesito ser claro y ser empático en la vida de mis hijos. Yo necesito enfocarme en la necesidad de ellos. Necesito enfocarme, cuando voy a hablar con ellos, voy a comunicar, yo necesito enfocarme en la necesidad de ellos y no simplemente en la preferencia, hermanos. Cuando yo voy a tomar decisiones entre mis hijos, yo voy a ver cuál es la necesidad de ellos, no solamente lo que prefiere mi corazón. Otra vez, te voy a poner de ejemplo a mi familia. Hay momentos donde yo me doy cuenta que necesito acompañar más a un hijo que a otro. Déjamelo explicarte de esta manera. Mis 2 hijos más chicos juegan al fútbol y compiten y van a jugar y les encanta el fútbol. Y hubo un tiempo donde yo tenía que acompañar más a uno que al otro, porque ese que estaba acompañando no le estaban yendo bien las cosas y cuando venía deprimido o deprimida. ¿Me sigue? Y necesitaba el apoyo del padre. Mientras que el otro estaba funcionando mejor. Y a veces yo podía decidir ir a un solo juego. Y entonces ahí yo necesitaba ir donde realmente, no donde yo quería o mi preferencia, necesitaba ir donde había una necesidad. ¿Se entiende? Y muchas veces yo hablé con uno de mis hijos y decirle, yo no puedo ir contigo, voy a ir con este, con tal o con cual, porque él necesita que yo esté ahí. Él necesita o ella necesita que yo esté ahí. Entonces ha ido cambiando eso con los tiempos, con los meses y con los años. Pero uno necesita darse cuenta de esas cosas, hermano. Somos padres, tenemos que tener el tacto, la sabiduría, no actuar como hermanos, como irracionales. Tenemos que pensar cómo hacemos para ayudar a nuestros hijos a que no les crezcan raíces de amargura en el corazón de ellos. ¿Me va siguiendo o no? Es importante enfocarnos en la necesidad y no en la preferencia. Validar los sentimientos de ellos. Incluso validar sus sentimientos, incluso si no están de acuerdo. Ahora se me acaba de ir una hija a la universidad, Abril, y le tuvimos que dar un carrito, el mejor carrito que teníamos chiquito, se lo dimos para aquella. Y por ejemplo, a mi hijo Jonathan le quedó el viejo, el malo. Le quedó ese que está atado con alambre, ¿verdad? Y entonces él se sentía mal y me dice, papi, ¿por qué yo este carro? ¿Y por qué el Abril? ¿Y por qué Abril se llevó el carro blanco? ¿Y por qué ella? Entonces yo necesito validar su sentimiento. Y validar su sentimiento es decirle, Jonathan, yo te entiendo.
yo sé, y hablé con él, yo sé que vos quisieras yo sé que tenés los mismos derechos que ella, pero tenés que entender, Johnny, ella va a viajar a la montaña, va a tener que viajar, ir, volver, es peligroso, le puede pasar algo a tu hermana. Yo te entiendo, yo sé lo que sentís, pero vos tenés que entender también a tu hermana. Y mire, ¿sabe lo que pasó después que yo validé su sentimiento y que hablé con él y que lo hice entender? Él mismo, un día antes que se fuera mi hija, dice, papi, esa rueda hay que cambiarla, vamos a cambiarle la rueda. Llevó, le cambió la rueda al carro, él mismo le cambió unas lámparas, él buscó en internet, le preparó el auto a la hermana. Cuando estaba enojado porque su hermana se llevaba el mejor auto. Pero entonces, hermano, nuestra participación en eso. Si yo le hubiera dicho, no, porque es tu hermana y punto, así son las cosas. ¿Sabe lo que hubiera pasado? Hubiera generado odio en el corazón de Jonathan contra su hermana. Y esto es lo que está pasando en la vida de los hermanos de José. Su padre no fue sabio, su padre le da regalos, su padre no da explicaciones, su padre no le interesa lo que piensen los demás. Su padre dice, es mi preferido, es mi favorito y así son las cosas. Bueno, entonces vemos en el capítulo 37 que ellos dicen, ahí viene el soñador, ahí viene el nene de papá. Cuando entra acá nos los echamos. Lo matamos. ¿De quién fue la responsabilidad principal? Del padre. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado lo que generamos, lo que sembramos en la vida de nuestros hijos. Una de las cosas que tenemos que hacer es modelar humildad en la vida de nuestros hijos. Servirlos a todos, desinteresadamente, parejamente, servirlos a todos. Una de las cosas que tenemos que hacer es tener humildad para reconocer los errores que cometemos en la vida de nuestros hijos. Y no solamente humildad para reconocerlos, porque no nos alcanza con eso. Necesitamos tener la humildad para reconocer los errores que cometemos y pedirles perdón a nuestros hijos. ¿Qué hubiera pasado si Jacob se daba cuenta que había hecho diferencias con sus hijos? ¿Y qué hubiera pasado si Jacob en un momento reúne a sus hijos y les pide perdón porque cometió un error? Quizás la vida de José no hubiera sido tan difícil. Porque José llegó a su propósito. José terminó siendo el segundo líder en Egipto. Pero el proceso, hermanos, fue tremendo. El proceso fue difícil. Lo vamos a ver en esta serie de predicaciones. Por eso necesitamos tener mucho cuidado en la semilla que sembramos en la vida de nuestros hijos. Y el favoritismo es una semilla que puede ser muy perjudicial y muy peligrosa para la vida de nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Pero déjenme mostrarle otra semilla más. Hay otra semilla más y es la semilla de la necedad. Es la semilla de ser necios. Otra vez, lo cambiamos, de ser mensos. Presta atención, verso 5. Una noche José tuvo un sueño, hasta ahí todo bien. Tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Ya lo odiaban. Pero ahora José ya lo odiaban porque era chismoso, ya lo odiaban porque el padre le regalaba los mejores regalos. Ya había ahí algo, pero ahora dice la Biblia, lo odiaron mucho más. ¿Por qué? Porque tuvo un sueño. ¿Y por qué? Y porque se lo contó a los hermanos. Boca suelta, boca de jarro. Hey, el sueño era divino, el sueño era de Dios, pero dice la Biblia, y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escucha el sueño, dice, verso 6, escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano, y de repente mi gavilla se levantó, y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía, y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensa que reinará sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Presta atención, porque la Biblia es clara. Lo odiaron más por sus sueños y en la forma en que los contabas. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño. Les dijo, el sol y la luna y 11 estrellas, 11 hermanos tuvo José, y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de sus hermanos, pero su padre le respondió, ¿qué clase de sueño es este? Le preguntó, ¿acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Hermanos, hay otra semilla que podemos sembrar en el corazón de la gente y es cuando somos necios. Es cuando somos mensos, es cuando no medimos lo que decimos.
Y ahí nos metemos en un problema. ¿Cómo es posible que una revelación divina como la que estaba recibiendo José se convirtiera en un impulsor para el odio y para el rechazo y para la traición de sus hermanos? ¿Cómo es posible? Dios no le dio ese sueño para recibir todo ese odio. Pero los hermanos terminan odiándolo. El tema y el problema no fue el sueño. El tema y el problema no es que Dios te bendiga. El tema y el problema no es que Dios te haga que te vaya bien, que seas próspero, que todo te salga bien, que seas un líder, que tu selección sea argentina. Ese no es el problema. El problema es cuando eres o somos mensos en hablar más de lo que tenemos que hablar. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Me está siguiendo? Vamos a hablar de la necedad de José. Vamos a hablar de la necedad de José. Primeramente vemos inmadurez en su vida. Primeramente vemos inmadurez. Era joven, la Biblia dice, tenía 17 años de edad. ¿Cuántos años? 17 años de edad, dice el verso 2. Probablemente muy ingenuo e emocionado por su sueño. Imagina Dios diciéndote, vas a ser el líder. Dios diciéndote, vas a conquistar. Dios diciéndote, los demás van a estar debajo tuyo. Se emocionó el muchacho, se alegró el muchacho. Y lo primero que hizo fue ir y soltar todo a sus hermanos y decirle todo a sus hermanos. Tuvo falta de consideración. No consideró el resentimiento ya preexistente que había en la vida de sus hermanos por la túnica. Ni siquiera consideró eso, sino que aún más va y les dice a sus hermanos todo lo que el sueño le estaba diciendo. Hermanos, José en este caso fue menso. Vamos a ver cosas tremendas de José. Vamos a ver cosas que vamos a querer imitar de José. Pero en esta ocasión a José le faltó. En esta ocasión a José le faltó. Mostró imprudencia al comunicar. Hermano, eso es un tema serio que tenemos que controlar en nuestra vida. Somos muy imprudentes. Yo te dije, Dios me habló a mí, A veces soy imprudente al comunicar. José, contó el sueño sin tacto. ¿Era verdad lo que José decía? Sí, era un sueño divino. Sí, es verdad que él iba a ser un gran líder. Sí, él iba a ser un gran líder. Pero no tuvo tacto. No se preparó para comunicar el sueño. Enfatizó la parte donde ellos se inclinan ante él. No fue cuidadoso. No pensó en sus hermanos. Él solamente quería dejar claro que si iba a haber un líder en la familia, ese iba a ser él. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque, hermanos, ¿dónde sembramos necedad hoy día usted y yo? ¿Dónde sembramos esa necedad? Bueno, muchas veces en las redes sociales. Las redes sociales se prestan hoy en día para que sembremos necedad, para que hablemos de orgullo, para que hablemos de grandeza, para que demostremos lo que somos y lo que no somos. Y lo que generamos es que la gente agarre rechazo contra nosotros. Cuando andás queriendo exponer tu vida y tus grandezas y querés mostrar lo que sos, lo que tenés, lo que has logrado y lo publicás y lo mostrás, ¿sabe lo que estás generando? Odio. Tú y yo estamos sembrando odio en el corazón de la gente. ¿Me sigue o no? Tenemos que tener mucho cuidado. Las redes sociales hoy día es un problema. Conversaciones familiares, cuando tenemos conversaciones familiares y nos engrandecemos y hablamos de lo que Dios hace, de lo que tenemos, de lo que somos, de cuánto tenemos, de la cuenta bancaria, de la empresa, de la política, de los deportes. Yo te dije que Dios me habló, ¿no? De los deportes. ¿Qué generamos en el corazón de la gente? Rechazo. Que nos rechacen. En este caso llegó hasta el odio. Lo odiaban más que nunca. ¿Estaba diciendo mentiras? No. Estaba diciendo verdad. Él iba a ser grande. Él iba a jugar la final del mundial. Digo, no, eso no. Pero lo decía. ¿Y qué generaba en el corazón de la gente? ¿Qué generaba en el corazón de la gente? Odio. Entonces después nos preguntamos, ¿pero por qué nos rechazan? Cuando Dios habla, hermano. ¿Me sigue o no? Lo quisieron matar. Ahora te voy a decir algo.
Los hermanos de José no tenían razón para hacer lo que hicieron. Podemos ir del otro lado de la moneda y decir por qué hay tanto odio. ¿Y por qué hay tanto odio? ¿Y por qué ese odio desmedido de los hermanos de José? Y no van a tener razón para odiar como odiaron. Pero hoy quiero hablarte de las semillas que generan el odio en el corazón de la gente. Y muchas veces es que no tenemos cuidado porque sembramos necedad. Somos necios en redes sociales, conversaciones familiares, discusiones políticas, te dije, en los deportes, etcétera, etcétera, etcétera. No tenemos cuidado, no pensamos, hablamos antes de pensar. No pensamos en lo que puede ocasionar un comentario, lo que puede ocasionar un post, lo que puede ocasionar hacerme ver, engrandecer. No nos damos cuenta de lo que puede. Por eso la Biblia nos dice una y otra vez, Santiago, en el capítulo 1, versos 19 y 20, estés listo para escuchar, ser lento para hablar, dice la palabra de Dios, lentos para enojarse. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios, lentos para hablar. Cállate la boca, Diego. Habla menos. Pensá más antes de hablar. Porque aunque digas una verdad, podés estar generando odio en el corazón de las personas. Aunque usted hable verdades, muchas veces esas verdades pueden generar odio. Ah, no, pero si es verdad, es verdad. ¿Era verdad que José iba a ser un líder? ¿Estuvo bien que se lo dijera así a sus hermanos? ¿Estuvo bien o no? No estuvo bien, hermanos. La necedad en nuestras palabras puede herir, puede distanciar a otros de nuestra vida. Muchas veces sin ni siquiera ser nuestra intención principal. Puede distanciar gente. Gente dice, no, yo no quiero compartir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque está esa semilla de la necedad. Hay veces que tenemos que pensar antes de hablar. Cuando yo diga esto, ¿qué voy a ocasionar en esta persona? ¿Qué va a ocasionar en la emoción de esta persona? En el corazón de esta persona. Porque esto me lleva a la tercera semilla, y es la semilla, escuche bien, es la semilla de la arrogancia. Una cosa es necedad, por necio, por menso, pero esto puede convertirse ya en arrogancia, que también lo vemos en la vida de José. José practicó la arrogancia. Déjeme definirle qué es la arrogancia. ¿Qué es la arrogancia? Una definición bíblica. Escuche, lo tengo escrito acá. Es una sobreestimación de uno mismo, primero que nada. A menudo despreciando a los demás. Se opone directamente a la humildad, es creerse superior o actuar en consecuencia. Eso es arrogancia, cuando me creo superior que los demás. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿José era superior? ¿Delante de Dios o no? El propósito, deja que te la hago más fácil para que no te compliques la vida. ¿El propósito de José era superior al propósito de sus hermanos? Pero no tenía razón para ser arrogante. El propósito era superior. Hay Dios que va a usar gente de distintas formas a otras. Él ama a todo el mundo, pero Él usa personas de distintas formas. Él eleva personas de distintas formas. ¿Estás de acuerdo con eso, verdad? ¿O no? Roles distintos, funciones distintas, tareas distintas, vida distinta, posiciones distintas. Pero eso no nos da derecho a ser necios y a ser arrogantes delante de los demás. Proverbios 16, verso 18, el orgullo va delante de la destrucción y la altivez de espíritu antes de la caída, dice la Biblia. Escuche, el orgullo va delante de la destrucción. Santiago 4:6, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Hermanos, aquí nosotros vemos arrogancia en la vida de José. ¿Por qué José? ¿Dónde podemos ver arrogancia en la vida de José? ¿Por qué hay una aparente arrogancia en la vida de José? Bueno, pensemos en la percepción de sus hermanos, lo que sus hermanos están percibiendo. Para sus hermanos, el sueño, la forma en que lo contó, fue una forma clara de arrogancia. De la manera que José se los cuenta. Los hermanos dicen, así que tú crees que serás nuestro rey. O sea, tú nos estás diciendo que nosotros nos vamos a someter delante de ti. ¿De dónde saliste, José? ¿Quién crees que sos? Claro, lo que los hermanos no saben
es que Dios tiene un plan con él. Pero la forma en que José lo cuenta, ellos no vieron una revelación divina, ellos ven una burla de parte de José. Ellos ven una humillación de parte de José. Ellos no ven un propósito divino, ellos ven un orgullo de parte de José. Y es ahí donde usted y yo tenemos que tener cuidado, porque en contraste con la humildad, hermano, en lugar de José buscar la edificación de sus hermanos, en lugar de José decir, wow, Dios me acaba de decir que yo voy a reinar sobre mis hermanos, ¿cómo voy a hacer para que ellos entiendan esto? ¿Cómo voy a hacer para apoyar a mis hermanos? ¿Cómo voy a hacer para cuando mis hermanos se den cuenta de esta situación? ¿Qué podemos hacer, Señor, en este caso? No, todo lo contrario, en lugar de buscar edificación, sus palabras alimentaron su ego. Sus palabras alimentaron su ego a expensas de la dignidad de sus hermanos, porque Él les está diciendo, yo seré grande, ustedes serán chicos. Hermanos, y cuando yo me hago ver, y cuando yo saco a relucir lo que soy, y cuando yo saco a relucir lo que tengo, y cuando yo salgo a relucir que vivo en el norte, y cuando yo posteo en Facebook que estoy de vacación, yo siempre digo, hermanos, yo siempre digo esto. ¿Qué sentirá mi familia? Mire, yo pude ir de vacaciones este año y fui a una playa. Yo viviendo en Argentina, ¿cuándo iba a ir a una playa de esa? Al río mugroso que había allá, iba yo de cerquita de mi casa. Y yo este año pude ir, escuche, a Destiny. ¿Cuándo este chaparro iba a estar en Destiny en Argentina? Ahora imagínense, mi padre y mi madre nunca pueden venir acá, no han podido venir. Tengo hermanos que nunca han podido venir. Imagínate yo, vaya a mi Facebook y fíjese si yo he puesto alguna sola foto de mis vacaciones. ¿Por qué, pastor? ¿Lo estaba ocultando? No, porque amo a mi familia. Amo a mi familia. ¿Cómo sentirá mi hermano que no conoce ni el río de allá? ¿Cómo sentirá mi hermano que yo me pasee en las playas y les ponga fotos y les muestre de mi grande? ¿Qué puedo generar en el corazón de mi hermano? ¿Se da cuenta que tenemos que tener cuidado? ¿Se da cuenta que tenemos que tener cuidado? Nos encanta la apariencia, nos encanta mostrar lo que Dios nos ha bendecido. Y muchas veces lo hacemos con buena intención, es porque Dios me ha bendecido. Sí, pero tú tienes que pensar en los otros también. Tú tienes que pensar en los otros también. ¿Me va siguiendo, iglesia, o no? En lugar de buscar la edificación, sus palabras alimentaron su ego a expensas de la dignidad de sus hermanos. Romano nos advierte en el capítulo 12, verso 3, no tengas más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Muchas veces es porque pensamos, hermanos, que somos merecedores, que somos lo mejor, que nosotros merecemos todo, que somos los regalones del Señor, que Dios... No, tenemos que estar tranquilos. Y si estamos en alguna bendición, es por la gracia, por la misericordia de nuestro Dios. Hermano, el orgullo es peligroso en nuestra vida. Si hay algo con lo que tenemos que estar con la guardia en alta, es contra el orgullo, especialmente los que estamos de este lado del mundo. Es contra el orgullo. Hermanos, el origen del pecado en la Biblia lo podemos ver muy claramente. ¿Dónde se origina el orgullo en el pecado? ¿Usted sabe dónde se origina? En el corazón de Lucifer, dice la palabra de Dios. El orgullo es originado en el corazón de Lucifer. Dice Isaías capítulo 14, verso 12 al 14. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías las naciones del mundo. Escuche bien, verso 13. Pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. ¿Sabe quién es ese? El diablo. El orgullo nació en el corazón del diablo. Y cuando tú y yo practicamos el orgullo, cuando nos engrandecemos, cuando creemos que somos la última Coca-Cola en el desierto, cuando le hacemos ver a los demás lo bien que estamos, ¿sabe a quién estamos imitando? Al diablo. Escalaré hasta los cielos más altos, dice el diablo acá en este texto. Y seré como el Altísimo, escuche, seré como Dios. Verso 15 dice, en cambio, serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. O sea, el orgullo nos lleva a la ruina. El creernos algo nos lleva a las ruinas. Y usted y yo debemos tener cuidado con esto, con la arrogancia, con el orgullo, con el deseo de mostrarnos, con el deseo de
con el deseo de que los demás sepan quiénes somos. ¿Cómo se manifiesta esta arrogancia en nosotros? Es la pregunta. Por ejemplo, creer que nuestras opiniones siempre son las correctas. Yo puedo ser un arrogante en opiniones. Siempre mi opinión es como yo digo. Puede convertirme en un arrogante. Puede generar odio en el corazón de los demás. Hablar sin escuchar a los demás. Gloriarme en mis logros. Gloriarme en mis logros. Gloriarme en mis pertenencias, en mis posiciones. Desvalorizar a otros. Gloriarme en mis logros. Pensar que lo que tengo es porque yo soy el... Hermano, todo lo que tenés y todo lo que sos y lo poco que tenés es porque Dios ha tenido misericordia de tu vida. Es hasta donde Dios quiera, ¿eh? Cuando Dios corta el hilo, lo corta, ¿eh? En un abrir y en un cerrar de ojos, Dios puede cortar el hilo en el momento que Él quiera. Dale gracias. Escuche, yo creo que usted piense en eso. Usted y yo estamos atados de un hilo muy fino. Pastor, pero que usted no sabe, la empresa me está yendo bien. Pastor, usted no sabe. Mire, Argentina viene ganando todos los partidos. Estamos en un hilito, Dios hizo clic. Y el orgullo allá abajo. Yo le estoy hablando de mi corazón, de mi perspectiva. ¿Me va siguiendo o no? Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. La arrogancia crea barreras. Escuche, la arrogancia crea barreras en el corazón de la gente. La arrogancia crea celos en el corazón de la gente. La arrogancia crea resentimientos en el corazón de la gente. Todas estas cosas son un caldo de cultivo para el odio. Todas estas cosas, la arrogancia, el orgullo, lo que genera es que se está haciendo una sopita de odio, hermano. Es un caldo para el odio. Entonces después nos preguntamos por qué la gente, hay ese rechazo, por qué hay ese odio, porque muchas veces nosotros mismos, sin querer o queriendo, como dijo el Chavo, nosotros estamos sembrando eso, estamos sembrando necedad, estamos sembrando orgullo, estamos sembrando arrogancia y como los hermanos de José, al final lo odiaban. ¿Me va siguiendo o no? Ahora, preste atención. ¿Cuál es el fruto de estas necedades? El odio. ¿Cuál es el fruto de estas necedades? La envidia, porque eso genera odio, envidia, celos. Dice la Biblia, verso 11, sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él. ¿Qué es lo que había producido todo esto? Celos en el corazón de los hermanos. Hermanos, y cuando hay celos, cuando hay envidia, ya estamos en un problema. Cuando hay gente que te tiene celos, cuando hay gente que te tiene envidia, ya es un problema. Ese es un problema de la gente, ¿eh? Pero también es un problema para ti. Porque no la vas a pasar bien. No la vas a pasar bien. Y si no, pregúntenle a José si la pasó bien. Los hermanos tenían celo y tenían envidia por él. Ahora, José podía haberse quedado, usted conoce la historia, a los hermanos lo quieren matar, deciden no matarlo, lo tiran a un pozo, después vienen unos mercaderes y lo venden a José, van y le dicen al padre que su hijo ha muerto, José es llevado a Egipto, José pasa las 1001, es metido preso, es engañado, pasa años terribles José, hermano, el padre cree que está muerto. Todo esto que pasó José lo podría haber evitado. Todo esto lo podría haber evitado. Mire las consecuencias que trajo ser tan menso. Mire las consecuencias que trajo. Odio. Primero que nada, el odio fue creciendo en la vida de sus hermanos. Dice la Biblia, así que lo odiaron más debido a sus sueños y por la forma que los contaban. Él fue vendido, mire las consecuencias, fue vendido como esclavo. ¿Sabe lo que era ser vendido como esclavo? Nos encanta ver a José como el segundo en Egipto líder, ¿verdad? Pero él fue un esclavo. ¿Sabe lo que era ser un esclavo en esos días? Eso es terrible. Él fue vendido como esclavo, una vida de sufrimiento, una vida de separación de su familia. Él fue vendido, lo sacaron de su familia, no vio a su familia, no vio a sus padres, era el más amado de sus padres. Imagínese ese despego familiar, todo el sufrimiento que este joven tuvo que pasar por menso. Piense. El camino, hermanos, podría haber sido diferente. Porque quiero decirte algo, Dios tenía un plan para José. El sueño era un sueño de Dios.
Hermano, cuando Dios tiene un sueño contigo, cuando Dios te dice, tú vas a ser el segundo en Egipto, dalo por hecho. Tú vas a ser el segundo en Egipto. Cuando Dios te dice, tú vas a ir a Nínive, como le dijo a Jonás, y aunque no quieras, a Nínive vas a llegar, porque Dios dijo que tú ibas a ir a Nínive. Quizás vas a llegar oliendo a pescado, pero que llegas a Nínive, llegas a Nínive. ¿Me estás siguiendo? El tema es el proceso. Mire José y mire Jonás. José llegó a ser el segundo en Egipto y pasó por un proceso durísimo. Jonás llegó a Nínive y pasó por un proceso durísimo. Imagínate si José hubiera hecho bien las cosas del principio. Quizás hubiera llegado en 1 año, 2 años a ser el segundo en Egipto. Quizás Jonás no hubiera tenido que llegar todo oliente a pescado a Nínive si hubiera hecho caso a Dios. Hermanos, la importancia en ser cuidadosos, en ser atentos, en tomar decisiones correctas, en meditar en el Señor, en preguntarle a Dios cómo son las cosas, para que las cosas nos salgan de la mejor manera. Porque al final vamos a llegar al destino que Dios ha planeado. El tema es el proceso en el que llegamos al destino. Yo puedo llegar a mi destino, hermano, como una lechuguita fresca. Y yo puedo llegar a mi destino todo roto. Pero que llego al destino que Dios ha trazado para mi vida. Y tú llegarás al destino que Dios ha trazado para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que el camino podría haber sido diferente. Cuando usted y yo sembramos necedad y arrogancia, lo que vamos a cosechar es división, lo que vamos a cosechar es heridas, vamos a cosechar resentimiento y en casos extremos vamos a cosechar odio. Ya el odio es palabra mayor, ¿eh? Ya odio es palabra mayor. Los hermanos de José son responsables por su odio. José es responsable por sembrarlos. Pero los hermanos de José son responsables por su odio, son responsables por su violencia. Pero la necedad y la arrogancia de José fueron una semilla que generó todo eso en el corazón de los hermanos. Ahora, usted me va a decir, bueno, ahí está José, tiene su merecido. Pero también los hermanos tuvieron consecuencias. Los hermanos de José. Imagínate los hermanos de José, años de culpa. Pasaron años hasta que se volvieron a encontrar con José. ¿Sabe cómo es la historia? La vamos a ver durante todas estas semanas. Pero ¿sabe cómo termina la historia de los hermanos de José? Hay una hambruna grandísima en Israel. Una hambruna, se están muriendo de hambre. Y su padre le dice, vayan a Egipto. Han pasado los años, han pasado los años. José ha pasado mucho sufrimiento, pero ha llegado a ser el líder de Egipto. Él es el quien dice cómo se corta el pastel en Egipto. Y sus hermanos llegan a Egipto y no lo reconocen. Pero José lo reconoce. Hasta que un momento José se revela a sus hermanos y dice, ¿saben quién soy yo? El del sueño. Y ahí sus hermanos tiemblan por su vida. La Biblia dice que José los abraza, llora en su cuello, los besa y les da lugar. Pero ¿sabe qué tienen que hacer los hermanos? Humillarse delante de José. ¿Sabe lo que se cumplió ahí, no? Las 11 estrellas se postran delante de José. Al final salió como Dios dijo. Pero tuvieron consecuencias los hermanos también. Los hermanos tuvieron consecuencias. Imagínense los años de culpa. Ellos le habían dicho a su padre que José se lo había comido un animal. Imagínate vivir con la culpa todos esos años. Hermanos, enfermedades, situaciones que vienen por tener... ¿Sabe que hay enfermedades por tener culpa en el corazón? Enfermedades emocionales que vienen por la culpa en el corazón. Hay gente que ha hecho cosas que nunca ha confesado, que nunca las ha dicho, que las ha guardado en secreto durante... Y sabe, eso te enferma, eso te destruye por dentro. Imagínate estos hombres, estos hermanos con la culpa de haber traicionado a su hermano. Saber dónde estará mi hermano, qué le habrán hecho a mi hermano. La culpa, el temor de que un día se descubra la mentira. El temor. Hermanos, porque ellos necesitan encubrir un crimen. Es un crimen lo que han hecho y ellos necesitan encubrirlo. Imagínense mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira para poderse... ¿Sabe lo que es vivir una vida de mentira? No hay nada más triste que vivir una vida llena de mentiras. Imagínense la ansiedad que eso generaba en la vida de estos hombres. Vida de temor, de culpa, de ansiedad.
La disfunción familiar, el quebranto en la relación, en la familia, fue totalmente dividido. Y al final, humillarse al extremo, tener que arrodillarse delante de José. Mire las consecuencias que estos hombres tuvieron que pasar. Entonces, aunque uno sembró semillas, los otros no tuvieron que dejar que la semilla germinara en su corazón. Porque ahora es el otro lado de la moneda. Sí, hay gente que puede hacer que nos haga tener rechazo. Sí, hay gente que puede ser que a veces nos caiga medio pesada o medio pesado. Sí, puede ser eso, pero va a depender de mí cómo yo actúo. Porque tanto es culpable el que la siembra, pero también el que la deja germinar en su corazón. Nada nos llama a tener odio. Nada nos llama a practicar el odio. Dios nos llama a cosas mucho más grandes que esa. Y aunque el mundo haya odio, y aunque el mundo el odio sea algo normal, y aunque en el mundo el odio sea algo del tú por tú, eso no puede pasar entre los hijos de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Así que, hermanos, voy a terminar con esto, porque se me ha hecho muy tarde, wow. Para erradicar el odio. Jimmy, venite porque ya están entrando lo de las 11. No, ni voy a terminar. Vamos a orar, hermano. Continuará. Incline su rostro. Vamos a orar. Perdón, hermano, fue larga hoy día. Me tenían que hacer seña, hombre. Padre, gracias te damos, Señor. Señor, te pedimos perdón. A veces somos tan mensos. A veces somos tan necios, Señor, que sembramos semillas que no tenemos que sembrar. Ayúdanos, oh Dios, a ser sabios. Señor, y si hay odio en nuestro corazón contra algún hermano, hermana, amigo, amiga, familiares, te pido que nos ayudes a erradicar ese odio en nuestro corazón. Si hemos sido nosotros los que hemos sembrado, ayúdanos a corregir. Pero si por alguna razón hay odio en nuestro corazón, Señor, necesitamos tu intervención. Necesitamos esa intervención divina, Señor. Esa gracia que solo tú nos das, que nos capacita para perdonar, que nos capacita para pedir perdón. Señora, igual que José, Señor, que José también podría haber tenido odio por sus hermanos. Sin embargo, años después lo vemos pedir, aceptar el perdón, Señor, y perdonar a sus hermanos. Señor, necesitamos tu intervención divina. Necesitamos sanidad, necesitamos consuelo. Señor, ayúdanos. Si nos hemos dado cuenta que hay algo de odio en nuestro corazón, ayúdanos a arrepentirnos genuinamente, Señor. Ayúdanos a reconocer humildemente ante ti la presencia del odio en el corazón, o presencia de resentimiento, que es un paso antes que el odio en nuestro corazón, Señor. Si hay resentimientos contra algún familiar, contra algún hijo, contra algún padre, contra algún hermano, Señor, ayúdanos a identificar el resentimiento en nuestro corazón. Y ayúdanos a cambiar nuestra mente y nuestro corazón, que solamente tú lo puedes hacer, Señor, para que de esa manera podamos buscar intencionalmente la restauración. Ayúdanos a tomar acciones concretas, Señor, porque el arrepentimiento, oh Dios, se demuestra con hechos. Señor, y eso muchas veces puede implicar pedir perdón sinceramente. Muchas veces puede implicar buscar reparar el daño, Señor, si es posible. También puede, Señor, implicar cambiar nuestros patrones de comportamiento, Señor, que alimentan el odio. Ayúdanos a dejar de pensar mal. Ayúdanos a pensar en todo lo bueno de las otras personas. Ayúdanos, Señor. Señor, ayúdanos a caminar en humildad. Necesitamos humildad para poder admitir que hemos estado equivocados. Necesitamos humildad para poder admitir que necesitamos tu ayuda. Y necesitamos humildad
para en ocasiones poder salir de ese ciclo del odio. Señor, reconocemos que erradicar el odio es una obra que comienza con tu Espíritu, pero también es una rendición de nuestras vidas para contigo. Ayúdanos, Señor, a cuidarnos del favoritismo, que seamos sabios en el trato con los demás, que podamos considerar el impacto que nuestras palabras, nuestras acciones generan a largo plazo en la vida de otras personas. Ayúdanos, Señor. Hoy ponemos nuestras vidas delante de ti, pidiéndote que nos des sabiduría para vivir la vida cristiana. Señor, te pedimos estas cosas y te las pedimos en el nombre de Jesús. La iglesia dice, amén, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Son las 11. Váyase a la casa. Bendiciones.